Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy el tema tiene que ver con esta demanda que hay en la Corte Constitucional, sobre la ley de financiamiento, que es una ley, que nos ha costado a muchos colombianos porque nos ha mandado a tocar el bolsillo de los colombianos porque hemos pagado muchos impuestos, pero en fin, es parte de lo que se hizo en el Congreso, se aprobó en el Congreso y ha sido pues la gran obra de este gobierno. En este momento la Corte Constitucional está estudiando la constitucionalidad de esa misma ley porque fue demandada, entre otras, por nada más ni nada menos que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Esa demanda está en curso, yo creo que tiene un plazo hasta el 15, ¿no es verdad? El 15 de octubre tiene que fallar la Corte y muchos mercados el mercado colombiano está muy sensible. El otro día un analista me decía que precisamente el precio del dólar, el aumento repentino del precio del dólar reflejaría de alguna manera esa incertidumbre que se siente por la posibilidad de que esta ley de financiamiento se caiga o por lo menos parte de esa ley se caiga ante la Corte Constitucional. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. ¿Cuáles serían, si es que se cae, los efectos que eso produciría en la economía colombiana? Porque unos señalan pues que se nos podría venir la hecatombe y otros dicen que es lo mejor que nos hubiera podido pasar. Entonces, a ver, vamos a poder ver si podemos llegar a un acuerdo aquí en ese sentido. Los invitados de hoy, Cecilia López, bienvenida por aquí. Muchas gracias, Ana. A pesar de esa... Con esta voz de ultratumba trémula que tiene. Bienvenido Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Muchas gracias. Bueno, ustedes conocen muy bien, no presenté a Cecilia López, pero siempre que la presento me confundo, porque es presidenta del Centro Internacional, del CISOE. El CISOE. Caramba, del Centro Internacional de Pensamiento Económico y Social, CISOE. Y exdirectora del Departamento Nacional de Planeación, y economista, y además columnista de Portafolio y del Heraldo, ¿no? ¿Y el tiempo cuando me dejan? Bueno, eso lo dice usted, no, yo no lo digo yo. Aquí está David Barguil, el senador por el Partido Conservador. Bienvenido. María Jimena, muchas gracias. Buenas noches a los compañeros de panel, Oiga, los televidentes. Y se voló una... vimos esa noticia increíble, ¿no? ¿Qué? Miembro del Partido Conservador. De no creer. Se voló Aida Bernal. Ya salió el video. ¿Ya salió el video? Y ya salió el video, todos vimos el video. Es increíble cómo lo tenían todo planeado, ¿no? Increíble. Terrible. Qué cosa tan absurda esa... ¿Ah? Sí, ver el video además increíble. Exacto. Bueno, ese tema no es de esto, pero tiene que ver de todas formas. Porque uno hay veces se molesta mucho cuando ve esos actos de corrupción, precisamente porque le toca pagar muchos impuestos que terminan en actos de corrupción como esos. Pero bueno, también está aquí Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias, María Jimena. Un especial saludo para la mesa y para los televidentes. Bueno, yo quiero comenzar con el tema de qué puede pasarle a la economía colombiana. Repito que muchos dicen que el aumento del precio inusitado, el precio del dólar, dicen que tiene que ver con, de alguna manera, esa sensación de incertidumbre que está planteando la posibilidad de que pase algo en la Corte con la ley de financiamiento. La ley de financiamiento que nos hizo, nos clavó, como digo yo, impuestos a los independientes y a los ciudadanos y les quitó a las empresas, ¿puedo decirlo así? Pero de altos ingresos. De altos ingresos, sí. A los independientes, de altos ingresos. De altos ingresos, sí, a la clase media. Pero muy poquito. No, pero eso, definirlo como clase media, ahí sí concuerdo, o sea, son personas de muy altos ingresos. Cualquier persona que en Colombia gane todo eso es de altos ingresos. Bueno, exactamente. Sí, más de 35 millones mensuales. Uy, eso son el 0 punto ¿qué? Por eso, y eso fue 0 lo que punto muy poquito, y eso no es la clase media. Y a eso fue a los que se le subió la renta. Sí. Y eso produciría muy poco aumento real. Bueno, pero digamos, bueno, eso fue como voy a decir lo que dice el portafolio para que no digan que no, y es lo que yo también creo, pues la ley aumentó los impuestos a las personas naturales y los habría reducido a las empresas a partir de 2020. Claro, solo le faltó a esa afirmación a las personas naturales de altos ingresos. Es correcto, a las personas independientes. Y es importante decirlo porque sí, esa sí fue la lógica. Eso es cierto. Y la defendemos, es decir, es muy importante que quienes ganan bien, la persona natural, pague impuestos y es muy importante incentivar que haya más empresas en el país. Vargas, el ex vicepresidente Vargas, la denuncia, pues presenta la demanda argumentando que hay unos errores de procedimiento que sí son
evidentes. Ese es uno de los problemas, que todo el mundo está pensando que de pronto va a terminar en algo en la Corte. Hay un error de procedimiento según el Germán Vargas, que no es el único que está de alguna manera en ese, digamos, haciendo esta demanda, porque hay varias demandas. ¿Cuántas? Creo que esta es la ley más demandada. Tiene como 25. Pero me refiero a la de Germán Vargas, que es como la más importante. Y hay también toda una discusión sobre la manera como se habrían aumentado esos impuestos. Incluso Germán Vargas propone que se devuelva el dinero en su demanda, el dinero recaudado por durante todo este tiempo por el Estado colombiano, por cuenta de esos nuevos impuestos. Entonces, la pregunta, ¿qué está pasando en la economía? ¿Qué puede pasar si, como pongámonos en el escenario que todo el mundo está diciendo, que es que algo va a pasar con la ley de financiamiento de aquí al 15, por lo menos hasta el 15 de octubre no vamos a saber, pero el 15 de octubre para allá vamos a tener esa noticia. ¿Qué puede estar pasando? Una semana antes de las elecciones. Es una semana antes de las elecciones, sí. ¿Qué está pasando, Luis Fernando? Usted ha sido muy fatídico en ese sentido. Digo yo, sí, bueno, usted está diciendo que sí podía tener un impacto muy grande. Sí, pero entonces le cuento a María Jimena, volviendo un poco, cuando lanzaron o aprobaron la ley de financiamiento, desde Fesarrollo hicimos unos cálculos sobre cuál era el impacto de mediano plazo de esta ley. Y fuimos algo críticos porque, como se mencionaba anteriormente, si bien se le subía los impuestos, especialmente a las personas más ricas, independientes más ricos, se le entregó el impuesto al patrimonio, que es muy importante para personas con patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos, o sea, una cosa muy progresiva. Por otro lado, se hizo una cosa que es interesante, importante, que fue reducir la tarifa de las empresas. Y se hizo gradualmente, llegando al 30% en porque el 2022. Es con la tesis y el argumento de que era una carga, que era demasiada la carga, en fin. Y porque el mundo se está moviendo a reducir la tarifa corporativa de renta. Y bueno, y porque eso estaba impidiendo pues el desarrollo, el crecimiento y el desempleo, pero el desempleo se nos está subiendo. Pero si usted mira, pero la bajada de impuestos es a partir del otro año, ¿no? Del 2020, acabo de leer. Por eso, es que hoy en un debate un compañero dijo, bajaron los impuestos a las empresas y el desempleo. No, es el próximo año. Es el próximo año, entonces todavía esa relación no la pueden hacer. Entonces, y se hizo una cosa muy interesante, María Jimena, que era una solicitud muy puntual del aparato productivo desde hace muchos años, que era permitir el descuento pleno del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, maquinaria y equipo, y eso cuesta un montón de plata. Entonces, creo que el espíritu de la ley fue razonable, interesante, pero de todas maneras nuestra preocupación siempre ha sido que en un contexto en donde hay una regla fiscal que cada vez es más estricta desde el punto de vista de las metas, que obliga a ajustar aún más el gasto hacia adelante, pues generar una ley que tenía de alguna manera reducciones en ingresos era algo preocupante. Entonces, le cuento los cálculos, el resumen. La ley, como bien lo dice el senador, no va a tener impacto grande en este año, desde el punto de vista de recaudo. De hecho, la ley este año se estima, de acuerdo a nuestros cálculos, que va a recoger alrededor de 0,5% del PIB, es decir, más o menos 5 billones de pesos este año. Ya el próximo año entran las disminuciones del impuesto de renta, los incentivos de inversión a capital, y ahí entonces lo que calculábamos era un impacto negativo de la ley de financiamiento de más o menos 5 billones de pesos, 0,5% del PIB. Y de ahí en adelante entran más aún porque se empieza a reducir la tarifa de renta paulatinamente. Estimábamos en el 2021 una caída de 0,6 del recaudo y en el 2022 al cierre del gobierno de 0,9. Pero a mí me gustaría, antes de irnos al análisis, concentrarnos en la primera pregunta de María Jimena. ¿Qué pasa si se cae la ley? Claro. Es decir, ¿qué pasa ya? Pero espérate que ya voy para allá. Entonces, esto fue lo que nosotros publicamos en diciembre. Dijimos, oye, sin saber la ley de financiamiento tiene un riesgo y es que de alguna manera está generando una disminución del recaudo. Ahora, la Corte Constitucional está haciendo ya la revisión de la exequibilidad. Exacto, de la Constitucional. Y le cuento que usted me estaba contando que a usted le pidieron ya un concepto. Sí, exactamente. Nosotros tenemos hasta el viernes para entregar un concepto. La Corte nos está pidiendo escenarios. ¿Qué pasa si queda completa la ley como está? Si hay una inexequibilidad total de la ley o una inexequibilidad parcial de algunos elementos que saldrían del ordenamiento jurídico. Que de pronto eso es lo que va a pasar. Entonces, puede ser. Pero venga, le cuento, María Jimena, cuál es nuestra teoría. Frente a estos cálculos, uno diría, bueno, pues lo mejor es que la Corte tumbe la ley, porque si tumba la ley de financiamiento, subiría el recaudo frente a estos escenarios.
Y no es tan sencillo porque de todas maneras el espíritu de la ley María Jimena fue generar incentivos a la inversión. Si usted mira las cifras de inversión han sido muy importantes, la importación de bienes de capital ha sido muy dinámica, creciendo al 13%. O sea, los empresarios de alguna manera están aprovechando estos incentivos. Entonces, en nuestro concepto... O sea, en su concepto sí ha tenido el efecto deseado en el sentido de incentivar a la inversión. Exactamente, indudablemente están las cifras ahí y el crecimiento en buena parte del primer semestre de este año, que estuvo cercano al 3%, está atado a una dinámica muy interesante de la inversión. Entonces, en nuestro concepto, declarar inexequible la totalidad de la ley podría llevar a una reversión de estos planes de inversión, a una incertidumbre en la economía local, que en una coyuntura económica mundial que es muy desfavorable podría generar una caída importante de crecimiento, y estas cuentas de pronto sube el ingreso probablemente van a ser muy difíciles de alcanzar. Entonces, nuestro concepto va dirigido hacia esa visión, que si bien la ley de financiamiento desde el principio generó unas caídas de recaudo, de todas maneras el impacto desde el punto de vista de inversión y de crecimiento creemos que va a ser muy importante, y declarar inexequible creemos que sería muy inconveniente desde el punto de vista no solamente fiscal, sino también desde el punto de vista de crecimiento. Luis Carlos. Bueno, decir que la caída de la ley fuera muy inconveniente desde un punto de vista fiscal es algo con lo que estoy en desacuerdo. O sea, las mismas proyecciones del Ministerio de Hacienda en el momento de pasar la ley de financiamiento eran que el efecto neto del recaudo iba a ser una reducción de alrededor de $1 billón de pesos, pues más del orden de magnitud que ustedes están hablando. O sea, pero lo importante es que la ley reduce el recaudo a largo plazo, ¿sí? Entonces, no es que el gobierno se va a quedar sin plata. Es un tema, la ley le está apostando a que reducir los impuestos a los empresarios... Para que los empresarios inviertan de alguna manera... Claro, y es cierto que esta es una tendencia mundial. Una cosa que debemos preguntarnos es si tenemos que seguir las tendencias mundiales. Una preocupación muy legítima de muchos expertos a nivel internacional es que estemos en un juego de competencia entre países a ver quién les da las mejores condiciones a las empresas, reduciendo así el recaudo de una de las fuentes de ingresos, que son pues las de las personas más privilegiadas, que pueden ir picando donde les den las mejores condiciones. De cosas que se están hablando en este momento es de más bien coordinarse entre distintos países, incluso países de la OCDE, para evitar que vayan picando las empresas de un lugar a otro buscando la reducción de impuestos, ¿sí? Entonces, si es una tendencia mundial, una cosa que deberíamos preguntarnos es si nuestros esfuerzos deben estar encaminados hacia pegarnos a la tendencia porque es la tendencia, o buscar alianzas con otros países para solucionar un problema de equidad a nivel mundial. ¿Y tú crees que el efecto es qué? ¿Qué pasa si la ley de financiamiento no se cae en la Corte? A mí me parecen, por ejemplo, creíbles las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda, y es que lo que proyectaban ellos en el marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, es que a partir de 2024 más o menos los efectos con o sin ley de financiamiento sobre el crecimiento económico son más o menos los mismos. Todas las proyecciones macroeconómicas, no nos digamos mentiras, son debatibles. O sea, las proyecciones que se hacen son lo mejor que podemos hacer con la información que tenemos, pero hablar de estos temas con la certeza del científico que corrió el experimento en un laboratorio es una cosa que pues, los economistas en los últimos 20 años hemos aprendido a no hacer, hemos aprendido a ser más cuidadosos al respecto. Un tema distinto que nos toca abordar es qué dice esto acerca de las instituciones democráticas que queremos. También queremos un país con unas instituciones democráticas en las cuales se respete la división de poderes, en el cual tengamos un consenso alrededor de las políticas económicas que se tienen. Y una de las fallas que hubo en esta ley es que se pasó un poco con aplanadora por el Congreso. Pues eso es lo que dice precisamente la demanda de Germán Vargas Lleras, que se hizo así, pupitrazo limpio. Pero ahora me voy a echarle la historia, porque yo además me enteré, ahora Cecilia que intervenga, pero ahora le cuento la historia porque el epicentro de la defensa de la demanda ante la Corte fue mi intervención en la Cámara. Porque yo fui el senador que vino a la Cámara a contar de lo que se aprobó. Así es. Entonces, ahora le cuento eso. Bueno, Cecilia. Bueno, yo revisé lo que ANIF ha hecho del análisis de la ley de financiamiento, que es bastante distinta a la de desarrollo. Y ANIF no es precisamente una institución de oposición. Castrochavista. Sí. Pero Cecilia, las cifras de ANIF son exactamente iguales a las de desarrollo. Sí, pero la posición, digamos, es un poco distinta. Son muy críticos. No, nosotros también.
De hecho, Bueno, eso fue lo no te lo sentí lo arranqué. suficientemente No, crítico, pero me totalmente. alegro. Bueno, yo creo que el punto central, Es que no recauda. en mi opinión, es lo que está pasando con esta ley de financiamiento y el peso de impuestos sobre el PIB. Ya no somos los economistas colombianos los que decimos que eso es muy bajo, sino es la OECD. Claramente Está en el diciendo informe que es muy, acaban de sacar muy- dijeron, no, que por recauda, Dios. no, la tasa de Sí, recaudo o es muy sea, baja, el peso para que de- la gente entienda. El para peso de los impuestos sobre el producto Así es muy bajo en bajo. Colombia, y con esta ley se bajaría de tal manera que era 14.5 en el 2015, 13.6 en el 2020, 13.2 en el 2022. Y ya nosotros tenemos una gran diferencia en este momento con otros países de América Latina. Y en el 2022 tendríamos 3% de diferencia en términos del peso de los impuestos. O sea, a este país, o sea, ¿cuál sería un nivel relativamente aceptable? Alrededor del 20%. Nada que ver con el nivel que tienen los países de la OECD, que es el 35% del peso de impuestos. Estamos a años luz. Entonces, aquí hay un primer problema, y es que estamos desfinanciando el Estado en un momento en donde además el gasto es inflexible. Entonces ahí tenemos un problema de sostenibilidad fiscal muy complejo, y no lo toma. Ese es el primer punto. El segundo punto, que Anif lo plantea muy bien y que yo creo que tú lo planteaste también, es que sí, se le sube el impuesto a ciertos sectores muy ricos, A los pero no muy ese ricos incremento, tampoco, a los independientes y a que los tienes- independientes de mayor nivel, que y el mantienen impuesto de la mayor nivel. riqueza se Y el regresa impuesto a la para los riqueza, más de sí. 5.000 millones, pero esos aumentos en términos de recaudo son muy pequeños, mientras la pérdida del recaudo empresarial Por las- es un punto del PIB. por los impuestos que Por se los le, impuestos que que se le le dan al sector que se- empresarial. que deja de pagar las empresas. Lo que dejan de pagar las empresas puede llegar a ser un 1% del PIB, eso es mucho. Sí. Entonces, y me parece que caemos aquí en algo que todavía no lo hemos mencionado, pero es que Anif lo llama el voodoo economics, que es un poco lo que se trata de pensar Voodoo que con economics. eso empujamos la economía, y resulta que eso no es tan cierto. Y a mí el segundo punto que quisiera mencionar es que me tiene muy molesta la reacción de los empresarios. O sea, el gobierno se ha dedicado a darle gusto a los empresarios bajo la hipótesis de que si les damos todas las concesiones, la economía crece, generan empleo y resuelven todos los problemas. Ustedes han visto el irrespeto que han tenido los empresarios frente a la Corte en estos momentos, cuando la Corte ha sido supremamente seria en sus estudios. La Corte llamó a FEDesarrollo, llamó al CEDE, invitó a no sé cuántas universidades, Sí, ellos están y se me quedó el artículo de Mauricio Cabrera en que muestra cuál ha sido la postura de los empresarios. O sea, estamos en un gobierno de empresarios, que además está pasando para el tema laboral. Entonces, ¿cómo así? O sea, Hay dos reformas, ¿no? no, En este y además momento de en el eso están Congreso. hablando, la ministra de Trabajo dice lo que dice él. Entonces, me preocupa que estamos jugando con una hipótesis que no sabemos si se va a cumplir. Yo estoy de acuerdo con Sí. Es decir, ¿en qué sentido? ¿Quién nos asegura que esto que da una inestabilidad fiscal que nos puede meter en problemas? Sin duda nos puede meter en problemas, porque esto, mire los niveles de endeudamiento que tenemos en este momento. Mire, Es decir, mire lo volver que a dice financiarse- Bruce, ¿Ah? que distintas. tratamos de traerlo, pero no pudo venir. Hubiera sido importante. Son dos discusiones distintas. Es que No, yo sé que estamos son dos mezclando dos discusiones- cosas distintas. Pero yo quisiera Sí, poder pero lo- intervenir. Por eso. Dale. Pero para redondear, lo que te quiero decir es que para mí hay dos puntos centrales. Uno, que este país no se puede dar el lujo de bajar los impuestos sobre el Producto Interno Bruto. Eso es, no tenemos Pero plata mire lo que suficiente. dicen por eso, y mire lo que dice el presidente Landi. La decisión sobre la ley de financiamiento no solo tiene inmensas implicaciones sobre finanzas públicas, también sobre la estabilidad jurídica de las empresas, los Claro. emprendedores y las Exacto, empresas que es se que- están formalizando. es que ese es el punto. La caída de la ley de financiamiento sería extremadamente grave para la economía, además de ser un importante golpe a la certidumbre jurídica con que deben contar los agentes de los mercados. Pondrían graves apuros. Pero obviamente el ellos son los financiamiento grandes del sectores Estado. favorecidos Pero venga, con la yo ley. sí quisiera sobre ese punto, y David. a ver, me decía un exministro de Hacienda en estos días que nunca se había caído, o que nunca se ha caído una Sí, reforma es tributaria en la Corte Constitucional. Es Pero decir, ahora hay un mandato, ¿no es decir, cierto? de la no, Corte. por eso, pero estamos hablando de hechos. Esta sería la primera vez. Y frente al tema de seguridad jurídica, de clima de inversión, claro que va a tener un impacto sin lugar a dudas. Yo no estoy metido en la discusión de si bajamos los impuestos de las empresas el otro año que va a pasar. No, yo hablo de si el 13 o el 15 de octubre se cae la ley de financiamiento,
eso va a tener un impacto indiscutible en los mercados, en la seguridad jurídica, en el clima de inversión. Le pongo solo ejemplo. Con esta ley de financiamiento se logró algo exitoso, retomando el modelo del monotributo que nos planteó Cárdenas, que no fue exitoso, pero bueno, por lo menos puso en la agenda el tema, el gobierno lo retoma, lo mejora y crea el régimen simple. Van 9.000 pequeñas empresas en régimen simple. Es decir, si esas 9.000 empresas, mañana se cae la reforma de la ley de financiamiento, quedan en el limbo jurídico y tributario. Pero eso es uno de los menores ejemplos. Yo le pongo unas cifras. El hueco de este año, Cecilia, con ley de financiamiento aprobada, fue de 10 billones. El gobierno congeló 10 billones del presupuesto 2019, María Jimena. Y en esos 10 billones que ya están congelados, está metido patrimonio, más de 5.000 millones, que tenemos con ley de financiamiento. Impuesto a los bienes inmuebles que se venden por más de 900 millones de pesos, que tienen impuesto del 2% a la ley de financiamiento. Mayor impuesto en renta a persona natural que gane más de 35 millones de pesos mensuales. Eso estaba antes, sí. Dividendos, que los aumentamos. Pero el impacto fiscal ha sido No muy importa, pequeño. pero todo eso está Pero vigente. los dividendos se aumentaron pero muy Plurifásico poco a cervezas, también, sí. plurifásico a cervezas, cervezas. que hoy está vigente. Y a gaseosas. Y a gaseosas. Entonces, y el hueco fue de 10 billones. Para hablar del 2019, yo ya entro a la discusión del año que viene y bienvenida a esa discusión. Pero el impacto que se puede generar a las finanzas públicas, no solo en la seguridad jurídica, sino en los ingresos, es decir, en lo que necesitamos para pagar la educación, la salud, para girarla a las regiones, para cumplir los compromisos del país, pues sería muy grave. Y el segundo capítulo que le quiero tocar, pues yo prefiero profundizar más adelante frente a lo de la bajada en renta a empresas. Yo escuché unas expresiones de bajarle a los ricos. Yo quiero dejar sentado algo. Las empresas no es que sean ricas o pobres, los ricos son los dueños de las empresas. Sí. Es decir, bienvenido. Y bajarles impuestos a las empresas, bajarles impuestos a los dueños. No, porque es que Pero la empresa la funciona persona bien. natural es una... No, a ver. Está la incidencia. No, pero por eso. Es que esa es la discusión que no podemos confundir, porque aquí lo que no podemos dejar en el escenario es lo que necesita una economía es que haya más empresas, más emprendimiento, más generadores de empleo formal. Pero es que aquí nos quedamos con el peor de los escenarios, que es, se le quitó, digamos, una carga que tenían las empresas, que es menor que la de antes, pero tampoco se subió a las individuales. No, Entonces, claro que sí, le pero subimos. pero no nunca en la proporción que se suficiente. nos bajó a las empresas. No, Eso es lo que dicen los analistas, pero bueno, te estoy diciendo pero bueno, yo. y ahora, una aclaración, ¿no? Que no ha Entonces dicho es el nadie. peor de los mundos. Esa baja, no, pero a ver, en persona natural se subió y en dividendos se subió. No, pero no es Ahora, suficiente, si muy quisiéramos poquito, subir eso es lo más que en están persona diciendo. natural para corregir eso, lista la discusión y bienvenida y estamos listos. Pero una aclaración, María Jimena, se le bajó a empresas a excepción del sector financiero por una iniciativa nuestra, ¿no? 4 puntos de sobretasa en renta al sector financiero por 3 años, que va a representar 2 billones de pesos, que esperamos no se termine cayendo parcialmente, ¿no? Que lo más grave sí sería que nos tumbaran parte de la reforma, dejaran la bajada Y eso no a puede persona caer. jurídica y que solo tumben el artículo mío de la sobretasa al sector financiero, que no es un invento mío, ¿no? En Inglaterra existe, en España existe, en los Pero países eso nórdicos va a tener existe. una presión Entonces, política. cuidado si va a pasar eso, porque ese sí sería el peor de los mundos, María Jimena. Y eso sí fue una de las cosas que le hizo contrapeso a la regresividad de la reforma. No alcanzó a compensar, pero ciertamente ese artículo suyo tuvo ese efecto. Una cosa, qué pena señor que usted menciona ahí, es que pues precisamente usted estando en la Comisión de Tercero, usted menciona que hay un hueco de 10 billones de pesos y a mí me gustaría de pronto que usted nos comentara el Ministerio de Hacienda qué información les ha dado a ustedes acerca de dónde viene ese hueco de 10 billones de pesos, porque el Ministerio sale y dice estas cosas. No simple, es que acuérdate que el hueco que el gobierno presentó en diciembre para adelantar la ley de Que era financiamiento fue de 10, casi no, 15. 15. Pero era- 14, Sí, pero- casi pero 15. La pregunta Y es si se ese habló- hueco sí existía. No, es no, no. Sí. un problema. Hoy se demuestra que sí. Porque si la ley No, lo que no, viene... se No, pues te supone lo que digo era con sobre lo cifras. que... Sí, No, ajá. perdón. Pero a ver, pero es que es con Pero, cifras, pues, Cecilia. dejémoslo. Nos dijeron en diciembre con la ley que se necesitaban 14 billones. No se pudo aprobar esa ley y se dijo que la ley que se aprobó nos generaba más o menos 6 billones. Ahí está. Tuvieron que congelar 10 billones de pesos de este año porque se financió el presupuesto. Listo, pero entonces nos lleva a la génesis del hueco de 14 billones que originó supuestamente la necesidad de la ley de financiamiento, y ese hueco, en lo que el público puede ver, es una carta de modificación que manda el ministro de Hacienda al Congreso y que tiene
se redujeron nuestros ingresos de capital por 14 billones, pero así, cerrados. O sea, eso no fue una estimación econométrica con el modelo, no. 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y por lo menos lo que el público puede saber es, el ministerio decidió que hacían falta 14 billones. Yo no tengo dudas de que haya justificaciones detrás de eso, pero el tema es que pero bueno, las cuando hablamos de terminaron transparencia corroborando eso, se presupuestaria... congelaron 10 y la ley ha Nos toca entregado irnos, 5 o nos 6. toca irnos, pero bueno, yo los estoy oyendo y eso que íbamos a entregar 1.2 billones, ¿no? De un tacazo. Pero No hablemos de eso, Pero pero yo tengo volvemos un comentario. después de esto, porque además de lo que estamos hablando, nos quedó entre el tintero. La demanda, tenemos que Claro que sí, contarles la demanda sobre qué fue lo que pasó en el Senado y en la Cámara de Representantes, porque ese es uno de los argumentos jurídicos más fuertes que tienen los demandantes contra la ley de financiamiento. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Tenían los votos. Yo no he hablado. Yo quiero dar un comentario. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Estamos aquí hablando sobre qué fue lo que pasó en ese Congreso y en el Senado y Cámara. Pero antes de eso... Sí, María Jimena, Fernando. entonces, porque los comentarios que hicieron tanto Cecilia como Luis Carlos estaban más enfocados en la conveniencia inicial de la ley de financiamiento. Y creo que esa es una discusión interesante. Y yo comparto muchos de los elementos. No era yo fui suficiente. muy crítico, Sí, a pesar de que Cecilia no era no suficiente. tenga esa impresión, pero yo fui muy crítico de la ley de financiamiento. Se introdujeron una gran cantidad de exenciones sectoriales sin ningún tipo de análisis de costo-beneficio, en fin. Críticas no hemos hay, hablado de las sensaciones, ¿no? claro, De las- críticas de hay las muchas. Y exenciones. de las Sí, que vienen eso. con nombre y apellido como las megainversiones. Sí, exacto, megainversiones, economía naranja, bueno, en fin. Economía naranja y el sector agropecuario. Entonces, fueron como el grueso. Esa es una discusión, pero lo que estamos discutiendo acá es cuál sería el impacto de tumbar hoy la ley de financiamiento. Y lo que muestra la literatura económica es que la incertidumbre jurídica y tributaria indudablemente tiene un impacto negativo en la inversión y en el crecimiento. Entonces la pregunta es, un poco en el balance que debe tener la Corte es, ¿qué hago? ¿Tumbo la ley de financiamiento y esto podría tener un impacto macroeconómico que de todas maneras podría aumentar el recaudo o la dejo como está?
Yo digo, en este caso es Aumenta mejor el recaudo malo muy conocido muy poco. que Bueno. bueno por conocer. Pero no tiene María toda- Elena, ¿Por ahí qué? sí yo Pero igual nos quisiera toca hacer intervenir. otra rápido. Eso Sí. estoy de Es que acuerdo ese con es el usted. problema, es Estoy que de acuerdo no, con o sea, usted. A ver, sí. pero- Mire, una de las Esto cosas, está mal, una de las esto cosas que queda mal. criticamos muchísimo, María Jimena, es que los 14 billones, el gobierno, acuérdese que Sí, estaba trayendo sí. una reforma muy Con importante IVA. del IVA, Yo me que acuerdo. recaudaba 7 billones de pesos al año. sí. Se cayó eso y el gobierno mantuvo todas las exenciones de renta. Entonces, críticas para la ley, Bueno, todas. pero- La pregunta Pero es, ahora dice la usted- pregunta es, hoy, con la ley aprobada, ¿valdría la pena tumbarla y esto no tendría impacto? Yo lo dudo mucho. Creo que sería un error grande, creo que generaría incertidumbre, podría tumbar nuestra tasa de crecimiento. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Bueno, pero yo sí, sobre eso sí quisiera opinar. Sí, sin duda, tumbarla genera incertidumbre. Y eso es negativo. Todos estamos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero la otra cara es que aprobarla, ¿sí? Tiene una cantidad de problemas que también tienen impactos negativos. Para mí, yo encuentro muy incongruente tus argumentos, David, en el siguiente sentido. Tú insistes en que no se puede tumbar porque cómo se financia el gobierno, ¿sí? Y resulta que lo que dice la ley como está es que se va a bajar el peso de impuestos sobre el No, producto. yo te hablé- O sea, no, Cecilia. en el fondo, si A ver, tú te la hablé, pruebas... te hablé no. en el escenario de corto plazo. No, lo que tú para quieras. aclaremos. No, pero es que esta No, porque ley- me acabas de decir que No. fueron incongruentes. No, Me- pero perdóname, es que tú no Te puedes dejo hablar del terminar corto... y te respondo. Déjame terminar. Claro Tú que sí. no puedes quedarte en el 2019, No, de ¿sí? acuerdo. No, tú tienes que mirar el espectro en que la ley está prevista, que es hasta el 2022. Y ahí lo que muestran las cifras es que tú vas a bajar la posibilidad relativa de financiación del Estado. Entonces, a mí me parece que sí, el argumento de generar incertidumbre es válido, pero hay que contrapesarlo, no puede ser el único. No, hay que contrapesarlo con el costo de tener una ley que le da unos privilegios excesivos bajo unas hipótesis que son cuestionables en términos de que es el sector privado y la industria la que genera crecimiento. Lo demás, nada genera crecimiento. De acuerdo. Y lo que genera es con unos nombres específicos. Le respondo a ¿sí? Cecilia. En el corto plazo, sin lugar a dudas, la caída de la ley va a generar un impacto fiscal inmediato. Esa fue mi tesis inicial y me sostengo. Es decir, si ya tenemos un congelamiento Lo de mismo que 10 dice Luis billones. Fernando. Claro, si ya tenemos un congelamiento de 10 billones en el presupuesto y se nos caen estos impuestos que se están cobrando en virtud de la ley de financiamiento, pues vamos a tener un mayor hueco fiscal y eso es un problema. En el mediano plazo, con la disminución en renta de persona natural, yo sí creo, yo estoy convencido, y un poco las cifras nos lo empiezan a mostrar, es que acabamos de crecer en este segundo trimestre cercano al 3%. ¿Cuántos trimestres llevábamos de estar creciendo por debajo del 3%? Llevábamos varios trimestres, creo que 2 años, Sí. alrededor de 2 años y medio casi, creciendo por debajo del 3%. Yo estoy convencido, hoy le preguntaba al director de la DIAN la cifra de recaudo, va en 120 billones. Lo que se logró hacer con el tema de los capitales que no habían sido Repatriados. declarados. Sí, Nos claro. van a entrar 4 Sí. billones de Que pesos, hubo una informaba el amnistía, director de la una DIAN. amnistía. No, sin duda. Si la y DIAN economía en tantas sigue cosas le está creciendo, haciendo muy Cecilia, bien. si se logra que haya más empresas en el país, ya vamos en 9.000 en régimen simple, pero no hablemos del régimen simple, hablemos de que ya no tengan esa carga tan alta en renta las empresas en Colombia. Yo sí creo, yo soy un Pero optimista. es una hipótesis Yo estoy, tuya. por eso, pero Es es, que la hipótesis, economía, pero es que, claro. pero es que la economía, perdón Cecilia, y tú lo sabes bien, se hace en virtud de hipótesis, de expectativas y de cifras calculadas. Yo sí creo, hoy estamos al 3. La DIAN recaudó 120 billones. Han sido exitosas muchas de las políticas, que eso nos va a generar mayor crecimiento económico, y el mayor crecimiento económico finalmente también son más impuestos, y de alguna manera eso va a generar equilibrios en la reducción que se tiene de la renta. Yo sí le apuesto a esa política. Hablemos de un par de cosas. Un poco, digamos, es que nos falta evacuar el tema de la parte, demanda. digamos, de la Le demanda. cuento rápido. ¿Qué es lo que pasó? Porque ver. hubo hay la pretensión y la presunción, más bien, eso lo va a decir la Corte si es cierto o no, Que eso se sería hizo, el argumento para tumbarla toda. es correcto, Exacto. que se hizo a pupitrazo limpio. Ya le cuento que es, digamos, el vicio de trámite que que es por llevaría a que vicio se de caiga trámite. toda la ley. Eso es lo que dice Germán Vargas en su demanda. ¿Qué pasó? Pasó algo que sucede todo el tiempo. Es decir, no fue particular en la ley de financiamiento, para que quede claro. El Senado terminó primero de la Cámara, pero la Cámara llevaba 2 días debatiendo. Es decir, no fue que ese día solo estaba debatiendo. Y ya había aprobado la Cámara 80 artículos. Y en el Senado
lo que hicimos fue que las comisiones de Senado y de Cámara de Ponentes nos reunimos para definir qué proposiciones se iban a coger, cuáles iban a tener aval del gobierno y de los ponentes. Entonces, lo que se aprueba en Senado fue incluso con las proposiciones concertadas con los ponentes de Cámara, para tener ese elemento. El Senado termina y en algún momento que nosotros habíamos terminado, a mí me llaman de la Cámara, el presidente de la Cámara, a pedirme que les haga y que les rinda cuentas de qué fue lo que se aprobó en Senado, qué artículos habíamos acogido de la Cámara, cuáles nuevos artículos se habían acogido fuera de lo que estaba en la ponencia consignada, ponencia publicada para iniciar el debate. Yo voy a la Cámara, me monto al atril, hago la exposición, explico cuáles fueron las proposiciones acogidas, cuáles fueron los artículos nuevos, qué de la ponencia se aprobó y qué no se aprobó. Cuando yo termino la exposición, María Jimena, hay una proposición de los representantes que pide acoger el texto del Senado. Y le cuento algo, no hubo una sola voz, no hubo una de alguno de los representantes luego de esa proposición que dijera, oiga, no, o explíqueme esto, o me opongo a tal artículo. Lo que se hizo incluso fueron que las intervenciones siguientes a mi presentación fueron apoyando que se aprobara la proposición que acogía el texto de Senado. Se abre la discusión, se cierra, se vota y gana esa proposición. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué ha dicho el gobierno en su defensa? Que mi exposición, que la ausencia de oposición, que lo dice la Corte Constitucional, cuando no hay ni oposición en un debate, se entiende, claro, se entiende que la Cámara lo está pues aprobando. Sí. Y además, una certificación del secretario del Senado que explica que el texto aprobado en Senado fue publicado en página web. La Constitución dice que se requiere el requisito de la publicidad, no dice, la Constitución no dice la Gaceta, dice la publicidad. La discusión aquí es si la publicación en la página web, mi intervención y la discusión que se dio allá fue suficiente o por no haberse publicado la Gaceta se caería por vicios de trámite. Pues, pero mire lo que dice, mire lo que dice Germán Vargas. Germán Vargas dice todo lo contrario. Mire lo que dice. Dice, no voté ni apoyé la ley de financiamiento y creo, dice, esto es una noticia de alguien que está hablando, que es senador. Y dice, y creo que Germán Vargas tiene toda la razón cuando él dice que el texto que había sido aprobado en Senado tenía que anunciarse y publicarse en la Gaceta antes de votar. Y ese trámite no se hizo. No. Por lo tanto, hay un vicio muy grande de forma. Manifestó nada menos que este es el presidente de la Corte. Claro. En este momento es una declaración, estoy sacando una historia de los que protestaron. Armando Benedetti protestó. ¿Es Gaceta o Esta es una frase de Armando Benedetti. Claro, ¿es Gaceta o, por ejemplo, por la simple publicación en página web de la Secretaría del Senado, eso puede suplir la información? Eso es lo que tendrá que decir la Corte. Eso es lo que tiene que decir, porque la historia ha sido la Gaceta. No, Cecilia, la mayoría de las leyes, lo que pasa es que no las demandan. Como te decía, esto no pasó solo con la ley. Uno le venden en el Congreso que tiene que estar en la Gaceta. Senador de la reforma famosa de Echeverry que salió cuando termina el Senado primero o cuando termina la Cámara primero, acá traen una proposición y dice, acojas el texto aprobado en Cámara sin haber Gaceta y se aprueba. De acuerdo, nadie las demandó, se mantienen vigentes. Ahora tendrá la Corte que decir, ¿fue suficiente eso o no lo fue? Pero entonces, mire, yo creo, María Jimena, que en la discusión y el estudio que está haciendo la Corte, me parece que el sesgo está hacia que sí hubo un error de procedimiento, pero de una manera muy responsable, y por eso están solicitando este tipo de conceptos, están diciendo... Que hubo un error, pero el costo de pronto de tomarla toda hay un tema del principio de sostenibilidad fiscal, de la estabilidad macroeconómica en la Constitución, entonces de alguna manera ellos están diciendo, bueno, puede que haya habido un error de procedimiento, pero entendamos un poco los alcances macroeconómicos de estabilidad y de crecimiento de esta decisión. Y yo creo que ahí es donde va a estar ese balance, de alguna manera, en la decisión de la Corte. Déjame hacerle una pregunta a Luis Fernando. Algunos de los argumentos que yo he visto es que este proyecto de ley generaría inestabilidad fiscal. Tú dices que el argumento para defender que no se caiga es precisamente no generar eso. Ayúdame con eso. No hay inestabilidad. Es que, de nuevo, la crítica a la ley de financiamiento desde el principio fue, esta ley va a reducir el recaudo del mediano plazo. Esa fue la crítica fundamental que hicimos desde FEDesarrollo. Entonces, en ese momento, parados en el tiempo, nos hubiera gustado otra ley de financiamiento, distinta, con menos exenciones, sectoriales y demás. Ahora, la pregunta es, hoy, dado que esto está aprobado, dado que ya están en funcionamiento los incentivos que están dinamizando la inversión, ¿valdría la pena tumbar la ley?
Nuestro concepto es que la incertidumbre que generaría... Pesa más que la insostenibilidad. Totalmente. Y- Ese es el una argumento de posición. fondo. Déjame te doy Por como favor, tú que no has podido. un concepto ahí en contraste un poco, o sea, de acuerdo a ese tipo de cosas, si yo soy un empresario me sacan de base, si yo hago planes a un plazo más largo que un año y si las reglas de juego están cambiando todo el tiempo, pues no, o sea, aquí no, eso es claramente malo. Sin embargo, pongámoslo en contexto. En Colombia hacemos una reforma tributaria cada 2 años. año, 2 poco, años. poco menos de Es 2 años. absurdo. ¿Sí? Entonces, Es una de las cosas más absurdas. en el panorama amplio de las cosas, pues esto es un poquito más temprano que de costumbre. O sea, si algún inversionista estaba pensando venir a Colombia diciendo, uy, es que con esa ley de financiamiento nunca me van a volver a cambiar el sistema tributario en el futuro. O sea, Es claro eso no era cierto. que ¿Qué no es empresario tan cierto porque despistado? es que además estamos forzados a hacer otra. Sí. De todas formas. Además, De todas entonces- formas. Sí, y en eso estoy de acuerdo porque, Sí, porque sí. de hecho una de las críticas que hicimos fue ¿Qué era esa? Es que la ley de financiamiento al tumbar el recaudo y al tener usted, María Jimena, como regla fiscal la necesidad de ajustarse, seguramente el empresario que es inteligente va a decir, no, estos tipos van a tener que hacer una reforma en 2 años. Entonces yo no le creo completamente. Sí. Pero eso es distinto porque esto es un golpe de alguna manera que podría generar demasiada Ahora se incertidumbre nos y está eso sí me pareciendo parece... un milagro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ¿Por es qué? quién? Por los beneficios precio que del tendría. petróleo. Claro, sobre Por todo la por lo magnitud de los inesperado. Todo el mundo beneficios. dice, oiga, el Ana gobierno va Jimena, a por tener, todo lo a que les pesar, dan. a pesar de lo que ha Por dicho el las ministro, exenciones. Todas las extensiones. a por pesar todo de lo que ha les dicho el dan. ministro de Hacienda, seguramente en el 2020 algo va a tener que hacer el gobierno. Pero se nos está pareciendo el milagro del precio del petróleo. Pero la Ay, no coyuntura podemos mundial seguir no viviendo. ayuda. No, milagro. De acuerdo, pero estamos hablando, digamos, de finanzas públicas. Sí, ¿sí? sí, sí. Y el aumento del valor del precio Y del mientras petróleo hagamos nos eso, va a ¿quién generar nos va a unos construir mayores base ingresos que productiva? no están calculados ni en el presupuesto que estamos aprobando, ni en el marco fiscal de mediano La plazo. depreciación también, pero y, todo y eso la es... depreciación también con el Uno- precio uno del no- dólar. Así Sí. que eso es, pero es una lotería. Sí, eso es y tiene una altísima volatilidad. Entonces, ese es Bueno, punto del es tan, argumento. es tan volátil todo esto que todo el mundo dijo que si ganaba Petro, el dólar iba a estar a 3.500. Y resulta que ganó. Perdón, aquí hizo debates, ustedes Sí. que son tan brillantes, no ustedes, pero aquí hubo economistas que dijeron eso. Nadie que te pronostique el precio del dólar está hablando en Entonces, serio. ¿no? sí, de acuerdo, A sí, de ver, acuerdo. yo no soy economista, pero soy politóloga. Ustedes vienen después de que uno ya ha visto, ustedes Sí, vienen ningún y analizan. macroeconomista se pronostica el precio del dólar. Pero qué Y cosa una tan proyección de increíble. economista y de politólogo. Pero María Jimena, hablemos. No sé, pero los economistas son buenos es cuando es para decir No, mire, precio es de a mí siempre que me 3.500. preguntan para dónde va el dólar, yo digo, depende. Depende, eso sí. Oye, pero increíble que esté en 3.500. Increíble. Sí, pero Ahora, mi pregunta, el dólar está en 3.500 y eso lo venía yo preguntando precisamente a un amigo economista, muy importante también. Él decía, no, es que también esta incertidumbre pues genera, ¿no es verdad? Una serie de situaciones en el mercado que producen esta subida tan impresionante. No, y si se cae Esa es la ley, una impresión ¿no? plausible, O no, pero o no sí hay un es estudio mentira. econométrico que te pueda No, demostrar no, eso. no está Es unido. plausible, pero por ejemplo, o sea, de hecho, desde que se aprobó la ley de financiamiento, una de las primeras cosas que se reportó en la prensa financiera internacional era este país ahí sí va a quedar desfinanciado con esta ley de financiamiento Claro. y eso tiene consecuencias fiscales para la regla fiscal, una cosa que creo que ustedes de hecho Sí. mencionaron en su momento y que yo creo que todos los comentaristas O sea que estamos hablando del la tema... sola ley ya te generó Sí. la dinámica para Sí, que sí, tengamos un dólar de 3.500. No, pero no. Lo del dólar yo creo que esencialmente ha sido un tema internacional. O sea, De acuerdo. No de... No. sin Colombia sí duda. tiene La algunos pelea. temas, No es algunos implausible, temas, pero algunos diferenciar- temas. Los El tema americanos gordo con es los chinos. internacional. Es la pelea entre internacional China y también, Estados Sí, Unidos. sí, no, indudablemente. Usted mira, María Jimena, Bueno, las Hong monedas Kong y Hong Bueno, ¿y de por América qué Latina cree no que- son Exacto, despreciables. es en todas las economías emergentes. Ahora, en Colombia sí ha habido algo más de depreciación en términos anuales, porque también hay elementos domésticos. Uno Pero es venimos del shock de petróleo. nuestro gran déficit en cuenta corriente. Estamos hablando de un déficit en cuenta corriente por encima del Es 4%. que estamos, Entonces todo eso presiona un poquito también al alza. Claro, hay el dólar. elementos internos como ese, por ejemplo, Sí, el sí. déficit de... Pero la gran ¿En cuánto mayoría está? externa. ¿En 4 y pico? 4.3, el último 4.3. dato. No, y comenzó cuando se nos cayeron los ingresos de petróleo. Es decir, ahí tenemos moneda a 1.800. Recordemos que llegamos a alrededor de 2.000 pesos y apenas empezamos a tener ese hueco, Pero en conjunto, se la nos verdad... voló el precio del dólar inmediatamente. Pero la verdad es que en el fondo de todo esto aquí hay un problema que no tenemos claro y es cómo es posible que con todo lo que se le está diciendo a empresarios que además tienen un poder en este gobierno tan grande, el desempleo está como está. No, es otra discusión. 10.8.
Acá El lo último tengo. dato de agosto El 10, desestacionalizado. 10.8. No, a mí no me gusta ese dato, María Jimena. ¿Por qué? Desestacionalizado, Pero este es de 11%. nuestro amigo el Dani. 11%. Peor. 11%. 11%. El dato ¿Y desestacionalizado. cómo está la tasa de participación que no he tenido? ¿Sigue bajando? Sigue bajando. Ay, no, terrible. O sea que podemos estar realmente en 11 y pico. Sí. O sea, si la gente que está desestimulada de participar sale al mercado, pues tendríamos entonces 11 y pico. Pero eso tiene mucha relación con el bajo crecimiento económico. Lo Sí, que sí, decimos, sí. 2 años y medio de estar creciendo muy mal. Sí, pero este Y lo- crecimiento y- tampoco te está Por eso, generando... pero lo vamos a empezar a ver. Yo sí creo que un mayor crecimiento económico nos va a empezar a llevar Eso está a como el menores trickle cifras. down, mi querido, que todavía hay que ver. que hay Trickle que down crecer. económico es que estamos arriba y podemos Y que para abajo. hay que decir que este gobierno ha sido muy bueno importando una retórica, pero calcada, que seguramente el presidente aprendió en sus años en Washington y la trajo aquí igualitica, la misma que utiliza el Partido Republicano. Recortarle impuestos a los empresarios Sí, es para una que crezca la panacea. economía. Trickle Bueno, down pues, economics. eso Se es lo que- llama no, Ronald ese Reagan. es el supply side economics. Sí, ¿No era? exacto. Trickle Supply side down economics. Pero a Trump no le ha salido tan mal, ¿no? Pero ¿a qué costo difiero, pero fiscal? pues Es estamos que- hablando de política Sí, no, económica no, colombiana, no, pero bueno, difiero. Tú eres quien acaba de hacer la comparación, no Es fui yo. cierto, sí. Bueno, es cierto. Sí, 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 Pero, sí. pero el problema de allá es de Pero otra es el dimensión. resultado de 8 años de buenas políticas con Obama que está. O sea, las políticas de Trump le van a costar a Estados Unidos en un futuro, en el mediano plazo, bastante. O sea, esa guerra comercial, empecemos por ahí. Oye, desempleo, que es un tema muy interesante. Yo estoy de acuerdo con el senador que tiene un tema de una reducción de la tasa de crecimiento después del choque petrolero. Hemos crecido 2,4, 2,5 en los últimos 4 años. Pero hay otro tema también cíclico que hay que entender bien. Nosotros estamos haciendo un ¿Cuál? análisis. Primero, la migración venezolana, eso todavía no se ha podido entender Óyeme, bien porque ¿cómo ha caído ¿Es la que eso está participación. afectando? 2 millones. Pero mira, te cuento que hemos estado haciendo una revisión junto con Cristina Fernández, investigadora de estudios Desarrollo. serios. Sí, ya vino aquí un día y ya... Y uno está muestra, apareciendo. se ve por ejemplo que los ingresos de las personas de cuenta propia han venido cayendo. O sea, Sí. pareciera que los venezolanos de alguna manera están presionando a la baja los ingresos Pero de los claro, si los cuentapropistas. empresarios los están contratando Claro, por la mitad de los por la costos. Entonces, competencia que eso hay. podría estar Pero ¿y generando dónde algo está el gobierno? ¿Dónde está el Estado diciendo y eso? perdón, cierro con el otro elemento que podría ser importante, infortunadamente, es el aumento desbordado del salario mínimo, del 6% que hubo al principio del año, muy por encima de la inflación. Estamos viendo preliminarmente que Pero venga, en el Fernando. rango... Pero en el empleo formal, en el ¿por qué rango- está aumentando? Ya te Pero voy a- venga, un poco, pero Ya, es que eso no se puede perdón. ver aislado. Por Y eso, la lógica fue déjame- subirle salarios a la gente si le estábamos bajando a los empresarios. Claro, de pero alguna manera déjame cargan terminar el renta. argumento. Pero de lo que perdóname, hemos está visto. creciendo el empleo formal. Sí, pero entonces cuando uno mira la distribución de salarios, las personas asalariadas, se ve que los que están cerca al salario mínimo están ahora reportándose como independientes o asalariados informales. O sea, que pareciera Así que es que eso que sí. ha habido se está deterioro de- moviendo, especialmente donde es Eso lo relevante dijo aquí el el salario Dani, mínimo. el director del Dani. Entonces, Sí. estamos haciendo el análisis, después vamos a de pronto charlar más en detalle. Sí, sobre porque María. eso Muy vino interesante. aquí. Para mí el mercado laboral todavía, lo que está pasando es medio misterioso. O sea, creo que Sí, pero- necesitamos mucho el Sí, análisis. lo y interesante porque es que está ahí. multicausal. Bueno, Eso es- no hay una sola cosa de que acuerdo. se esté moviendo. Por decirlo, que dijo el propio ministro de Hacienda, que no sabía cuál era la causa. Y yo Pero, creo que pero todavía una, no cosa sabe. una cosa que sí sabemos, por ejemplo, es y demostrado en la literatura académica qué tipo de políticas podemos implementar para aumentar un poco el empleo, reducir la informalidad, y una de ellas es la reducción de impuestos a la nómina en la reforma del 2002. Creo que un estudio de Fedesarrollo, ¿no? entre otros, quizá con... bueno, hay como 5 estudios publicados en distintas revistas académicas que muestran eso. Y una pregunta O interesante sea es... que veo que le va a gustar la reforma laboral que el gobierno está anunciando. No, Bueno, pues pero- cuando la leamos, pero por ejemplo, una cosa que sería muy bueno Esa ver es sería, peor. ¿por qué cuando se recortaron un montón de impuestos a la nómina para personas que ganaran menos de No 10 salarios aumentó mínimos, quedó esa contribución de 4% de las cajas de compensación? Que uno siempre se pregunta quiénes están detrás de las cajas de compensación porque recogen una billonada. O sea, estamos hablando Sí, ese es un de debate mucha que plata. De acuerdo. Ese es un Ese debate, es un debate, ese es un debate sí, que sí, hay le que toca dar. pagar todo al el tiempo empleador. se posterga, desde que yo me conozco, porque es que tú sabes lo que es 4% de la nómina mensual. ¿Y quién Pero las Sí, controla? bajamos cena, bajamos ICBF, No, y no tocamos las pero lo de la cajas. caja sí. Para fiscal. Sí. Estamos hablando de 6 billones de pesos Sí. al año. Eso es mucha plata. Eso es una reforma tributaria ahí, y las cajas de compensación exactamente. O sea, sí hacen cositas. Y Pero, vaya uno reclame. pero Piscilago sí ¿no? cuesta toda esa plata. O sea, yo no estoy O el, seguro. hotel, o el hotel de Cartagena. Y además toca pagar, ¿no? O sea, Por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo como ya se nos está acabando el tiempo, yo quería redondear con el tema.
de la situación, digamos, qué tan cerca, siempre termino, cuando estamos hablando de una ley de financiación, siempre termino con esta pregunta: ¿a cuánto estamos de la próxima reforma tributaria? No, Porque es que eso es una deformación Muy cerca, de María Elena. nuestra Pues si en institucionalidad. pues si en octubre se llega a caer la ley de financiamiento, pues estamos a 1 mes y medio de la próxima reforma tributaria. Y si no, estamos a 2 años. A un año. O a un año. Sí, o en sea, el Lo dice el director de Ferraz, Sí. estamos En el a un momento- año de la nueva reforma tributaria, y todavía no hemos Y salido en de el la momento que se aprobamos. pasó la ley estábamos No. a 2, porque de todas formas, en el momento que se cayó lo del IVA, esa Claro. reforma estaba incompleta, o sea, y esa plata tenía que salir de algún lado. Todo esto es una estrategia para irlo haciendo de a pedacitos, que pues políticamente es una estrategia interesante, pero lo cierto es que esa reforma se venía con o sin caída de la ley de Porque financiamiento. mire, María Jimena, yo creo que uno de los temas que creo que todavía nos hace falta a los economistas tratar de explicar mejor, socializar mejor, es que Colombia tiene un Estado pequeño. Los ingresos tributarios de nuestro país son pequeños. muy bajos. Nuestra clase media se ha venido consolidando, cada vez demanda mejores bienes públicos, mejor calidad de educación, mejor calidad de salud. Pero también hay que y hablar eso de no se los- puede hacer sin más sí, impuestos. sin más- o sea, aquí hay que Esto es- pagar más impuestos. Eso sí. Pero esto viene al contrario. Claro, claro. Volvemos a la discusión. Hubiera sido bueno en su momento aprobar esta ley. Probablemente no en su totalidad, pero de nuevo mi Y lo que la gente concepto aquí es espera que... es pagar impuestos de nivel haitiano esperando servicios sociales noruegos, ¿sí? Entonces, el problema serio es que aquí aunque no se robaran la plata no alcanzaría, pero Sí, además sí, se la sí. roban, entonces... Sí, sí. Hay que contar Bueno, con esa se pérdida. nos olvida la parte de la corrupción, ¿no? Que es una de las razones por las cuales el pago de los impuestos es más complicado en este país. Es que ese argumento se ha vuelto terrible. No, o sea, no, no, terrible. los muy ricos no pagan impuestos porque se los roban. No, por Dios. Es decir, Yo no creo que sea por No, eso. ¿Ah? Yo creo que es No, porque no les tú le gusta. oyes a mucha gente decir Sí, eso. no, mira, este cuento que hizo Carrera acá en Colombia desde hace 2 años de que se roban 40 billones de pesos al año, eso es un cálculo que nadie sabe de dónde salió y todo el mundo habla de Y lo ya, mismo. la cifra Todo la el mundo, 40 institucionalizaron. billones se roban al año. Hombre, 40 billones, es ¿de mucha dónde plata, van eso a es salir imposible. 40? O sea, no deslegitimemos las instituciones, hay que pagar impuestos y exigirle al gobierno que se lo gaste bien, pero no podemos con ese argumento decir que no es legítimo, que no se debería pagar O impuestos. más grave aún, los grandes escándalos siempre son de los medio pelo. Pero lo de verdad. No No, se no, dice. no. Pues Reficar. Sí. Es que eso fueron 7.000 millones de dólares. ¿Y eso qué pasó? Pero ¿por Pero qué no, no- hablamos de cuánto debería ser un nivel de impuestos aceptable? Debería estar alrededor del 20%, 18%, Claro, y 19%. estamos en 15, Estamos en- 15, 14. 15 son los nacionales, ¿no? Sí. O sea, porque Y las eso cifras de la OCDE gradualmente, son pero es que en vez de 18, para adelante sí. vamos para atrás, ahora vamos para 13. Acuérdense que en el Redujimos. gobierno de Uribe llegamos a 11. Es que la confianza inversionista nos costó muchísimo, sí señor, y aquí también. Entonces nosotros no nos podemos quedar en 13, nosotros tenemos que movernos y obviamente los que tienen que pagar impuestos son los que tienen mayor capacidad de hacerlo. ¿Qué Pero hacemos? también, oiga, María Jimena, una discusión muy importante, ¿por qué no ampliamos la base gravable y que todo el mundo empiece a tributar? declarar? Bueno, una buena razón. a Y aquí se hizo declarar. tímida, Por lo menos a declarar y de de con esos ya tener. Eso- Sí, los mete, Pero los va a también meter. tienes que jugar en los dos extremos. Vaya y diga que va a ampliar la retefuente. Claro. No, y, no, y en el aquí yo ver Congreso. y aquí yo ver el programa en semana en vivo de, mire María Jimena, cómo nos arrancó, que Sí, le estaban está bien. subiendo los impuestos a la persona natural. No, Claro, tú esas tienes que peleas jugar sean con los dos secuenciales. extremos. No, yo creo que hay que jugar con los dos extremos. Yo creo que sí hay que bajar un poquito. No, pero sabe que yo sí pienso Pero- que el pero tema hay de que los subir lo impuestos otro tiene mucho más. mucho que ver con, porque la gente paga, o sea, la clase media paga, lo otro es que evaden impuestos, que ya eso también se ha solucionado, pero No, y que se le pueda cobrar a los más ricos. La gran discusión es Las que personas ricas. si nosotros queremos bienes, o sea, si hay una clase media que se está creando y que se está fortaleciendo, demanda mejores bienes, servicios y en fin, hay que pagar impuestos y sobre todo uno tiene que pagarlos para que, verificando que se gasten bien. que se gasten bien. Claro. Para eso están los medios, para eso está el Congreso, para fiscalizar que esos se gasten bien, cosa que no está pasando en muchos sectores. En otros sectores sí, pero en muchos sectores no, como el tema vial, ¿no? Que nos está volviendo un tema muy complicado en ese sentido. Pero bueno, no sé si ustedes quedaron más confundidos, pero Yo creo que es muy léanse probable. a Piketty, por Probablemente. favor, No, para no. que se vea. No, esperemos al 15 de octubre. a ver qué va a Esperemos pasar. al 15 de octubre porque ellos dicen que el 14, pero creo que el 14 es 15 de octubre, para ver qué dice la ley, qué dice la Corte, perdón, la Corte Constitucional, que en este momento juiciosamente está analizando la constitucionalidad de esta ley de financiamiento, que
casi no puedo pronunciarlo. Bienvenida la decisión sea cual sea, porque así es la vida, así debe ser la vida en democracia y respeto a las instituciones. Muchísimas gracias y paguen impuestos, pero fíjense cómo los gastan. No seamos pendejos, por favor. Muchísimas gracias. Los espero mañana con otro tema de interés nacional. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.